A continuación, quiero dar la bienvenida a Pablo Llanes, director global del Departamento de Prevención de Riesgos Laborales de Acciona Infraestructuras, Health and Safety Global Director, doctor cum laude de la Universidad Politécnica de Cataluña, licenciado en Ciencias del Trabajo de la Universidad Oberta de Cataluña, diplomado en Relaciones Laborales, Universidad de Granada, y su tema es la prevención inteligente, un modelo de transformación cultural. Un aplauso, por favor. Bienvenido, Pablo. Hola. ¿Se me oye? Sí, ¿no? Ah, perfecto. Todo funciona. Buenos días. Muchas gracias por vuestra asistencia. Mi nombre es Pablo, soy un sevillano afincado en Madrid y profundamente enamorado de Ecuador y de su enorme amabilidad. Lo que decimos nosotros en Andalucía, de su buena gente. Mirar, en este simposio no voy a hablar ni me voy a centrar en dogmas ni teoría ni en módulos conceptuales. Voy a presentar un modelo de transformación cultural en el cual está basado en la evidencia empírica. Está implantado por el Grupo Acciona en más de 17 países y son casos de éxitos. No sin antes, he hecho una reflexión cuando venía en el coche sobre el título y ponía transformación cultural y prevención inteligente. Yo pensé que algunos dirían, entonces está claro que la cultura necesita urgentemente una transformación en clave de prevención de riesgos laborales y somos muy poco inteligentes o tenemos que mejorar nuestra inteligencia porque necesitamos una prevención inteligente. Probablemente sí, porque la prevención ya no se hace exclusivamente focalizado en la ingeniería de seguridad. No tenemos que hacer la seguridad solamente la prevención sobre las máquinas, porque en términos de resultados ha avanzado mucho en los últimos años, pero no es suficiente. El mundo está estancado. La prevención está estancada, porque necesitamos realmente conocer y profundizar en otra área de conocimiento, que es la inteligencia social. Al final, la prevención trata con las personas, con muchas personas. Y cuando hablamos de personas y profundizamos en la neurociencia, en la parte racional o en la parte emocional a través de la psicología, llegamos a la conclusión que esto es muy difícil, porque somos muy raros todos. El ser humano es muy complejo, utiliza la razón y la racionalidad de una forma permanente en el tiempo. Primero, vamos a entrar antes de la presentación. Ayer a última hora decidí preparar un marco situacional. En las empresas normalmente estamos trabajando bajo tres premisas o tres pilares básicos. ¿Por qué hacemos prevención? Porque tenemos un compromiso ético y moral en la organización a la que pertenecemos y como personas únicas e indivisibles, nuestra propia moral y ética. Una parte estratégica porque todas las compañías en un mercado global y en el mundo del capital, la prevención en su foco más mercantil también representa una ventaja competitiva o puede convertirse en un elemento diferenciador con respecto a sus competidores. Y la parte legal, porque cualquier compañía del mundo, cualquier empresa tiene que operar bajo las normas y los estándares del entorno donde desarrolla sus operaciones. Por lo tanto, es absolutamente necesario. ¿Cuál es la situación actual? Yo hay algo que no entiendo. Sabéis que está muy de moda y también representa un icono diferenciador cuando hablamos de sostenibilidad. Muchos años hemos estado hablando de responsabilidad social corporativa, después responsabilidad corporativa porque lo social no quedaba muy bien y después la sostenibilidad. Ese marco en el cual ya se engloban muchísimas más cosas, el cuidado a las personas, el buen gobierno, el que controla realmente la parte de la deshonestidad y la corrupción, la innovación, la cadena de valor tan importante, la sociedad. Fijaros vosotros
la gran oportunidad que tiene la prevención de riesgos laborales para convertirse realmente en un eje importante de cara a las grandes compañías y también a las instituciones públicas, que nosotros representamos muchísimo en la sociedad, porque es el cuidado de la persona, es el capital humano. Muchas veces estamos muy atentos en cuidar el medio ambiente y curiosamente estamos dejando lo más importante del medio ambiente, que somos nosotros. Estamos trabajando sobre el cambio climático, me lo he quitado, sobre la cadena de valor. Estamos trabajando sobre innovación. La prevención de riesgos laborales, los sistemas de seguridad industrial, absolutamente son innovadores. Y muchas veces son cabeza y liebre realmente de muchos avances tecnológicos. Os voy a poner un ejemplo. Lo más importante para el siglo XXI en el mundo de la prevención no va a ser la prevención, va a ser la predicción. Realmente en los Estados Unidos ya empezaron a trabajar dentro de lo que es la transformación digital con los grandes Big Data. Houston Children, en el tema de la salud de los niños, tenía unas grandes herramientas predictivas, y la OSA americana estuvo trabajando también en el mismo sentido. Acciona está junto con la Universidad Politécnica de Barcelona trabajando en la primera herramienta predictiva de seguridad. Estamos a través de más de 10 millones de datos que hemos ido generando en los últimos años, intentando construir y simular escenarios exactamente iguales en obras de construcción, en proyectos de agua, que hayan ocurrido para predecir lo que pueda pasar con una precisión casi exacta. Fijaros dónde nos vamos a mover en la predicción. Eso pasa también en el mundo de la medicina. Ahora vamos a 3 o 4 médicos para que interprete una radiografía. Y ya hay máquinas que ponen la radiografía e interpreta tu diagnóstico con una precisión de un 99,9%. Esta diapositiva no la vais a ver. Es obvio, no la veo ni yo, no podéis verla vosotros. Pero eso era importante que la rescaté ayer para que veáis cuál es la situación y reflexionemos qué estamos haciendo mal. Tenemos la oportunidad en los mercados, esto es un estudio de KPMG a nivel mundial, y llega a la conclusión que sobre 27 variables muy importantes de beneficio, de economía, la segunda cuestión más importante para los grupos de interés es la prevención de riesgos laborales. Primero, la corrupción. Realmente tenemos un caldo de cultivo enorme para tener una posición, la prevención, excelente en las instituciones y en la empresa, para que se visualice como una gran oportunidad. En cambio, hay otro estudio que hemos hecho con el NOXAC 50, que es una encuesta de clima. Curiosamente, seguimos haciendo algo mal. Incluso en los países más desarrollados, los trabajadores perciben las condiciones de trabajo en sus entornos razonablemente bien, pero nunca terminan de percibir la implicación real, efectiva, participativa de sus mandos y de sus líderes. Por lo tanto, hay un problema de liderazgo, enorme problema de liderazgo, o un problema de comunicación. Y probablemente es que las técnicas de marketing social y comunicación tampoco lo hacemos bien. Mirar, en el mundo actualmente, en gastos derivados por motivos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, se gasta entre el 3 y 4% del Producto Interior Bruto. Podríamos decir que el mundo, y sin arriesgar, es subdesarrollado en materia de seguridad y salud, si aún gasta entre el 3 y el 4%. De los países que menos gasta está Inglaterra, con un 1,7%, y el resto se mueve entre esa banda. Somos y seguimos siendo subdesarrollados, a pesar de la evolución y los grandes avances que sin duda han evolucionado a lo largo de los años en todos los países a nivel internacional. Eso es cierto. Hay mayor compromiso, hay un cambio generacional en el mundo y hay mucho más compromiso por las personas y por el medio ambiente. Y eso se ha traducido en mejores índices de siniestralidad.
Al final estamos en el tercer escalón. No estamos ya hablando de las leyes, de la revisión, de los sistemas de gestión. Estamos ya en la dimensión de la transformación cultural. En ese marco situacional que os comento, nos han rodeado de sistemas de gestión como las OSA 18001. Ahora recientemente estamos ya en las puertas de la 45.000, las nuevas normas de gestión. Las normas de gestión no están orientadas a resultados. Es uno de los grandes problemas de déficit que hemos tenido. No se orientan tampoco a resultados. Estamos inmersos en muchos países en el cual han combatido la prevención de riesgos laborales o el cambio cultural o transformacional a las empresas que al final la constituyen un montón de personas directivas con capacidad de organización y decisión a través de un marco jurídico donde representa el mayor porcentaje el castigo, la cultura del castigo, la cultura del error en la prevención ha sido enemiga. De hecho, los países que han funcionado en el concepto de acción-reacción con un marco jurídico más punitivo, sin focalizarse más en ese concepto de la psicología positiva, del refuerzo positivo, fracasaron durante muchos años y a pesar de eso tenían índices de siniestralidad enormes. Y cuando el entorno o el marco legal era algo más débil, inmediatamente volvían a aflorar los problemas de prevención porque no se generaba realmente una cultura, porque no sabemos realmente generar cultura, porque los modelos de gestión de la prevención han sido con un marco jurídico muy agresivo y una excesiva judicialización, que es importante en un Estado de Derecho, pero no es suficiente, porque para lograr una transformación cultural necesitamos modificar las conductas si queremos cambiar las actitudes. Mirad, esta es la pirámide de jerarquía de controles. En la pirámide de jerarquía de controles tradicional, que todo el mundo... mirad, si nos vamos a la parte inferior de la jerarquía de controles, se trabaja sobre los equipos de protección individual, sobre la señalización, advertencia, controles de ingeniería, sustitución y la eliminación. Nosotros el modelo lo hemos invertido y ahora trabajamos poniendo el foco, el objetivo, la estrategia al revés. En la eliminación debe ser el mayor grueso de la pirámide y está invertida. La señalización, advertencia, control administrativo en la parte absoluta más baja de la pirámide. Los controles de ingeniería, la sustitución y la eliminación. Ahora podremos preguntarnos, Pablo me cuenta esto, y esto sí está dentro de los conceptos de un dogma y una teoría que está muy bien, porque esto ya es antiguo. Pero ahora vamos a ver cómo lo hemos hecho. En esta pirámide, que la veremos después con más nitidez, porque creo que, yo no sé si son mis gafas, que yo no veo nada, voy a cambiarlas. ¿Vosotros veis? ¿La veis bien? Sí, ¿no? Si no me arregláis esto técnicamente, me tenéis que después dar 5 minutos de cortesía. Este modelo le llamamos nosotros el modelo piramidal de transformación cultural de Acciona. Es el modelo que he dicho antes, es un modelo empíricamente demostrado e implantado en 17 países. Hay que entenderlo como un modelo indivisible. El gran fracaso cuando se han hecho programas de modificación de conducta, porque los conductistas son del año 50, la seguridad basada en la conducta, o programas de liderazgo, o aplicaciones tecnológicas puestas al servicio de las empresas de la prevención, fracasan porque son modelos y programas que lo han hecho de una forma encapsulada, unilateral. Y el concepto tiene que ser un concepto total. Es un engranaje que funciona a la misma vez. En el vértice superior de la pirámide hay los directivos y gerentes. Y hemos generado un programa internacional para directivos. Es el liderazgo. El liderazgo visible. No es el liderazgo pasivo
el liderazgo no participativo. El liderazgo necesita visibilidad, necesita acciones, porque nosotros, las personas, mimetizamos también la conducta de nuestros mayores. En gran parte nuestro comportamiento depende de eso. No podemos generar un programa de seguridad basado en la conducta dando refuerzos positivos cuando tenemos permanentemente refuerzos positivos o negativos por la otra parte hacia arriba. Y entre otras cosas es que es imposible generar programas conductuales para los trabajadores cuando no se trabaja la parte superior de la pirámide, porque eso generaría rechazo social y con toda la razón del mundo. Trabajamos también el programa de líder para mandos intermedios. Es un programa diferente. Es un programa clave porque es la persona que en todas las organizaciones, el mando intermedio, el enlace entre la parte más trabajadora, el operario, y aquellas personas que tienen mayor capacidad de organización y dirección. Después tenemos la parte de los operadores. En la parte de operadores estamos trabajando dos grandes programas que están a vuestra disposición y los hemos dictado. Cada programa es sencillo e intuitivo, pero no deja de ser también una parte algo farragosa. Que es el BBS4U, seguridad basada en la conducta, en terminología inglesa, que trabajamos sobre nuestros trabajadores. Hemos cambiado el concepto. Solamente en estos programas se trabaja el refuerzo positivo de las cosas bien hechas, nada de lo mal hecho, solamente las cosas bien hechas. Y el programa Mentoring que recientemente hemos implantado en Chile. Una de las partes más importantes es la última, la cadena de valor. Y para eso hemos generado uno de los programas más importantes a nivel internacional. Mirad, la cadena de valor. El mundo de la subcontratación representa el 99,7 o 97,8% del tejido industrial internacional. Pero os digo más, entre 1 y 10 trabajadores representan el 60 o el 70%. Por lo tanto, nos enfrentamos que el mundo de la prevención de riesgos laborales tiene un componente y una masa de trabajadores en empresas que tienen pocos recursos. Si las grandes compañías y las instituciones no focalizan sobre ayudar a ese tipo de empresas, en términos de resultados seguiremos fracasando, porque es el núcleo principal que nutre el mundo del trabajo. Para eso he inspirado en unos programas americanos y en un estudio científico que hicimos en muchos países del mundo, es cómo trabajar con ese tipo de empresas. En Estados Unidos ellos trabajan con los VPP, que son los Voluntary Program Protection, y nosotros generamos algo parecido, en vez de a nivel de Estado, a nivel de empresa, en el cual no expulsamos a una empresa porque tenga un índice de siniestralidad mejor o peor, o no cumple la norma. Le ayudamos al cumplimiento de lo mismo apoyándole. Y se basa el programa en 3 niveles, aspirante, plata y oro. Se comprometen a seguir un ciclo y un circuito de compromiso, ayudando según sus circunstancias. Es igual que las leyes. ¿Cómo se pueden generar normas o café para todo o un medicamento genérico que es incumplible? Porque una de las reglas fundamentales cuando se elabora el Poder Legislativo una ley es que pueda ser cumplida. Y estamos con el 60%, 70% de empresas que representan entre 1 y 10 trabajadores. Ese es un programa que también lo pondremos a los que estén interesados a vuestra disposición. Es un programa que el Metro de Quito, de una forma tímida, pero lo ha puesto ya en marcha, parte de este tipo de programas. Y sí es cierto que este programa hizo una estrategia que trabaja siempre a medio y largo plazo. Después tenemos en otro círculo que ha representado el cambio, el tema de los indicadores. El mundo de la prevención solo está trabajando en un indicador negativo, en un indicador de fracaso. Tenemos que generar clima de seguridad. Tenemos que hablar de las cosas bien hechas.
Y una compañía lo que no puede es estar anclada en un indicador de fracaso. No tenemos indicadores de anticipación. Un indicador predictivo como el que he hablado, un indicador técnico de seguridad que pueda predecir o cómo va la trayectoria de seguridad y se tomen decisiones y estrategias. Se toman en función a posteriori y en función de un resultado. Y además no es real tampoco, porque el mundo de la siniestralidad es un mundo frío y a nivel internacional representa muchas veces mucha confusión. Muchos países no declaran más de ni el 40% de los accidentes que ocurren. El término de las fórmulas que se utiliza en el mundo de la prevención, aunque aparentemente similares, como es el índice de frecuencia, la gravedad, eso no es lo relevante. El relevante es lo que se declara. El australiano, como paga mucha prima de riesgo, va a ver que en Estados Unidos, pues le dicen que lo reponen en su trabajo, que si no puede hacer algo con la mano derecha, lo hace con la izquierda. Bueno, ya no se computa. Otro que hasta el tercer día de baja, que les llaman primer auxilio, tampoco lo computa. Después en España, que son muy puristas, desde el primer día, todo el mundo lo computa. Los alemanes el infarto no lo cuenta, el otro sí lo cuenta. Esto no lo digo yo, ha habido estudios suecos que realmente han puesto en relieve el mundo de la siniestralidad, ¿no? O los datos. Pero a nadie le interesa cambiarlo. Pero yo sí lo digo aquí. Tenemos que ser muy cautelosos. Es mucho más fiable para tomar decisiones utilizar indicadores de anticipación. El tema del aprendizaje, otro fracaso. En términos de lo que se ha invertido económico a nivel mundial, en muchos países, en muchas empresas, en función del resultado en términos culturales, ha sido un fracaso. Porque se sigue utilizando una técnica tradicional, una técnica enfocada a la formación técnica, que es necesaria. Pero la formación técnica, por mucho que la repita, no cambia actitudes, no modifica conductas. Hay países en el cual cuando uno llega, este mundo de la subcontratación que va pasando de una empresa a otra, realmente es muy curioso. Cuando llega un trabajador y todo el mundo pide lo mismo, porque no existe todavía una base de datos universal, y un trabajador ecuatoriano que vaya a España, a lo mejor tiene, tú lo analizas, y tiene 7.000 horas de formación. Si hay una sobreformación, caídas de altura, 850 horas, la di aquí en este país, en esta empresa, incendios, 1.500 horas. Hay una sobreformación técnica. En cambio, no hemos sido capaces de modificar las conductas ni cambiar las actitudes. Por eso estamos inmersos, y este país sabe mucho porque ha editado algunos autores muy relevantes ecuatorianos. Llegó a mis manos un libro sobre gamificación. Ese es el futuro. Las leyes básicas del aprendizaje entonces han fracasado. Si uno las analiza, hasta en los PowerPoint lo hacemos mal. Me acuerdo en Chile un curso que di que se llamaba Muerte por PowerPoint. Yo me quedé así, muerte por PowerPoint. ¿Qué es esto? Entonces me demostraban los psicólogos lo torpe que éramos y me analizaban mi fisonomía o mi comportamiento a través de mis presentaciones. Todo el mundo se puso a cambiarla porque la mitad de las presentaciones que preparamos no la vemos nadie. Yo creo que no la ve ni el propio expositor. Es muy importante hacer una presentación. Por lo tanto, hemos incorporado nuevas reglas de aprendizaje y un modelo de cambio para el año 2019 con respecto a la formación. Yo tengo un lío. ¿Los técnicos me pueden ayudar, por favor? El anterior. Esto es una presentación para 2 horas, tengo 45 minutos. ¿Qué me queda?
Vale, vale, gracias. Ah, para allá. Ah, perfecto, perfecto. Bien. Otra vez. No, no, no. Aquí. Con respecto a los estándares técnicos, mirar, ¿qué de papeles tenemos? La prevención se ha convertido en un saco documental, una seguridad muy defensiva, unos planes de prevención infumables, una intoxiformación que realmente no hay capacidad mental para retener ni 2 párrafos, porque hemos caído en otro error. Los planes de prevención de riesgos laborales, las planificaciones técnicas que hemos generado para los proyectos han fracasado también en gran parte, o no han sido corresponsables, o no han sabido entenderla. El éxito de la gestión de la prevención está en la simplificación. En la simplificación. Einstein siempre lo escribía: simplificar, simplificar y simplificar. Y nos hemos movido en un entorno que cuanto más voluminosos sean nuestros planes, más sabemos. Y han sido un fracaso, absolutamente un fracaso. En términos de lo que son los planes de prevención de riesgos laborales, por ejemplo, en España, tú te has dado bajo un decreto que se llama el 1627 y que se ha extrapolado a muchos países de Latinoamérica, han sido un fracaso. Y os voy a decir por qué. El plan de prevención no lo hace el prevencionista, lo tiene que hacer la organización, los mandos realmente que tienen el poder de dirección en la parte productiva. Y hay que generarle documentos intuitivos y sencillos. Y hay que saber y entender cuáles son sus intereses. Esto no se trata de vencer, se trata de convencer. Cuando una persona de producción tiene unas expectativas con respecto a un objetivo de cumplir y se le generan herramientas que lo único que representa son resistencia, lleva al fracaso. Nosotros hemos estado trabajando y hemos cambiado todo nuestro modelo, un modelo mucho más sencillo, muchísimo más intuitivo y basado en reglas realmente mucho más cortas. Sí es cierto que después muchas instituciones, muchos clientes no lo entienden y siguen teniendo una mentalidad defensiva de la prevención. Por lo tanto, quieren documentos firmados que realmente se conviertan en auténticos, ¿cómo se dice?, enciclopedias de seguridad y salud. El tema del procedimiento, ese me lo voy a saltar, pero me voy a ir al tema tecnológico. En el tema tecnológico es una pena no poder presentaros los avances que estamos haciendo en tema de tecnología. Estamos trabajando en IBM un chaleco inteligente, y hace poco hemos estado trabajando también con Ángel Elme el casco inteligente. En el metro de Quito, junto con Acciona, han tenido oportunidad de hacer una prueba piloto y os invito que os pongáis en contacto con ellos para ver los resultados. O sea, el casco inteligente no es el motivo de la ponencia, pero es realmente muy, muy, muy interesante el casco inteligente. Y especialmente la herramienta más poderosa a nivel de tecnología, como he dicho anteriormente, será lo que es la herramienta predictiva. También hemos estado trabajando en temas de lo que representa para la salud el tema de estrés térmico, y junto con la Agencia Europea Acciona está en un proyecto piloto. No entiendo mucho de esos temas, pero hemos tenido un grupo de voluntarios donde se le incluye unas píldoras que se toman y se estudia cómo se comporta el cuerpo por dentro, todos los órganos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, como decía anteriormente, tecnología y prevención están unidas de la mano y representan muchísimo también. Vamos a pasar al futuro. Vale, perfecto. Bueno, ya hemos sido suficientemente críticos. Ahora vamos a vislumbrar un poco el futuro. ¿Qué tenemos? Porque claro, la evolución de la técnica y en un mundo en constante movimiento, mientras nosotros estamos haciendo documentos y pensando, esto corre. Tenemos, en el futuro nos vamos a encontrar con 2 pilares básicos que el prevencionista del mundo de la prevención tiene que acoplarse. La transformación digital, estamos de acuerdo. La transformación digital, que es transversal para todas las funciones de cualquier empresa o institución y para el mundo, y la inteligencia social.
Y lo he dicho al principio, aquel prevencionista que solo tenga habilidades técnicas será un mal prevencionista. Estamos en la era de las ideas, de la creatividad, de la comunicación, de la empatía, de la asertividad. Si queréis, del simpático. Yo siempre digo que incluso para negociar algo de prevención, al simpático parece que se le da todo. Si eres antipático no se te da nada. ¿Es correcto? La transformación digital y la tecnología por sí sola no será nada, absolutamente nada, si no va acompañada de la interacción humana, de las relaciones interpersonales y esa capacidad, no de ganar, sino de convencer. Y eso no lo digo yo. Eso lo dicen los gurús. Y esa será la gran ventaja competitiva del siglo XXI. Pero claro, estimados compañeros prevencionistas, ¿y quién va a liderar esto? ¿Estamos preparados en esa compleja área de conocimiento, de concentrar esas habilidades y de esa inteligencia social? Hay un autor que hizo un edificio y dio la clave para tener éxito de lo que iba a ser el futuro prevencionista. Yo en el año 89 ya escuché en París que decían que el futuro de un prevencionista sería más humanista que técnico. No lo entendí hasta 25 años después. Y era cierto, absolutamente cierto. Este es el edificio del conocimiento. Este es el edificio que tiene que definir al prevencionista del futuro, que es un gestor del conocimiento. Yo estoy seguro que aquí tengo compañeros, amigos y conocidos, incluso del Metro de Quito, que estarán de acuerdo conmigo que un buen negociador, un buen comunicador, es capaz de tener mayores resultados en prevención de riesgos laborales que 30 técnicos en prevención o lo que son políticas focalizadas exclusivamente a temas de seguridad o de ingeniería de seguridad. Seguro. Porque al final nos movemos dentro del campo del error humano. Y otro de los problemas que hemos tenido en la definición del error humano es que los sistemas de gestión han trabajado con el error y el accidente cero. ¿Cómo el accidente cero? Eso es imposible. Porque nosotros somos falibles. Y las grandes compañías que están trabajando y van evolucionando en este tema, no trabajan ya así. No generan temas utópicos, cero accidente. No, somos falibles. El error humano va a seguir existiendo. Trabajan con sistemas de gestión orientados a disminuir las consecuencias de errores, porque el ser humano es falible, que van a ocurrir. ¿Podríamos decir que estamos en una crisis de la prevención y una crisis del prevencionista? A pesar de todo lo que hemos avanzado, podríamos decir que sí. Pero voy a decir por qué. Es decir, entonces no hemos avanzado nada, hemos avanzado muchísimo. El mundo es mucho mejor en el mundo de la prevención. Hay mucha más conciencia con respecto a la seguridad. Y los medios, no solamente humanos, sino técnicos e industriales a disposición del mundo de la prevención son excelentes. El único problema que ha habido es que el mundo ha corrido tan rápido que cuando habíamos avanzado en la mejora, nos viene encima una revolución tecnológica brutal, que cada día tecnológicamente hace antiguo al día anterior, y un cambio en el paradigma de la inteligencia social a través de los últimos avances sobre los comportamientos y las conductas humanas. Y eso nos coge con el pie cambiado. Lo primero que tenemos que hacer, y uno de los grandes problemas, es déficit de un técnico en prevención,
ha sido, para construir ese edificio en la primera planta, es con nosotros mismos, absolutamente. Nos da mucha más confianza en desarrollar nuestras competencias. Lo que tenemos que hacer es potenciar nuestras fortalezas y disimular nuestras debilidades. La segunda planta de ese edificio del gestor del conocimiento es productividad y gestión del tiempo. ¿Realmente somos productivos? Sí. Si entendemos por producción que hacer lo que queremos, hacemos las cosas. Pero realmente la productividad en el mundo de la prevención y los departamentos de prevención es muy baja. Yo siempre pongo un ejemplo. Si nosotros tenemos que realmente, para dar formación a 4 empleados de la compañía, ir a Guayaquil, volver, bueno, hemos sido productivos, probablemente hemos sido eficientes porque hemos utilizado los medios adecuados para el logro o la consecución de lo que queríamos, pero nunca hemos sido eficaces. Y el mundo de la prevención y en las grandes compañías con sus departamentos han sido productivos, efectivos, pero poco eficaces. No se trataba de hacer muchas cosas, sino pocas muy bien hechas. El problema de la gestión del tiempo en el mundo de la seguridad es uno de los pilares que ese edificio del conocimiento tenemos que cambiar. Mirar, la procrastinación y lo urgente. El cerebro, en el mundo de la prevención, trabaja mucho la reacción, acción-reacción. Y es normal. Si a través de la neurociencia somos como somos. Ya lo sabíamos. Nosotros tenemos entre la corteza prefrontal y el contrasistema límbico, al final estamos programados para lo inmediato y para el éxito inmediato. Esa es nuestra programación, igual que estamos programados para sobrevivir. Entonces el subconsciente que trabaja antes del consciente, trabajamos siempre en esa línea, lo inmediato. Y ese feedback del éxito inmediato. Efectivo, eficiencia y eficiente. Los departamentos de prevención hacen muchas cosas y muchas veces no sabemos discernir lo importante, lo accesorio y lo urgente. Se pone en relieve muchísimo trabajo que en términos de efectividad son muy bajos porque se hacen urgentes simplemente, cuando tiene una criticidad. Eso nos pasa mucho con las instituciones y con muchos clientes, donde realmente se pone en relieve lo menos importante y pasa desapercibido lo más importante. Y eso es lo único que genera que los departamentos de prevención y las organizaciones consumen recursos y tiempo y en términos de probabilidad se reduce muy poco. Y eso, como decía William Tefay, si no justificamos esa inversión, estamos haciendo una mala inversión de seguridad en términos económicos. Trabajar con objetivos y metas. Si no hay metas, perdemos el tiempo. Yo le preguntaría a prevencionistas que estén en esta sala si el colectivo de prevención suele trabajar con objetivos y metas. Si suele trabajar orientado a resultados. O vamos como pollos sin cabeza, corriendo de un sitio para otro, apagando fuego, nunca mejor dicho. Pero no estamos orientados a resultados. Y eso es un problema de visibilidad con respecto a nuestros mayores. Y son vasos comunicantes para generar confianza y cultura a los directivos de la empresa. Porque como nos movemos en un terreno intangible, nos movemos en un terreno de lo futurible, de algo incierto que va a ocurrir. ¿Cómo lo percibe aquel que tiene el poder? Entre la acción y la consecuencia termina habiendo una gran distancia. Y eso tiene mucho que ver con los comportamientos. La cuarta planta del gestor del conocimiento, del prevencionista del futuro, es si realmente peleo, me rindo, negocio. Estamos todavía sumidos que vamos a negociar, incluso con nuestros clientes, para vencer y no para convencer.
eso lo contaré ahora, pero ¿realmente preparamos una negociación? La negociación es un área de conocimiento importantísima. Hay personas que tienen habilidades innatas para negociar, pero otra hay que enseñarle a negociar. Y la prevención es pura negociación. Un técnico de prevención de departamento no trabaja de un tú a tú, de una situación de fuerza con respecto a la parte productiva, porque siempre va a perder. El producto de prevención se pierde, por eso hay que convencerlo. Decía Uri, no le gane, gáneselo. Y decía que se subiera al balcón. Este fue uno de los mayores negociadores del mundo. Lo llevaron a Palestina, siempre lo llamaron. Es un profesor importante, no sé si era de Harvard o Oxford, ni me acuerdo. Lo que sí te puedo decir es que siempre decía, las negociaciones, vete al balcón. O sea, mientras estás negociando, intenta que tu cuerpo se salga, vete a un balcón, concéntrate, ser sereno, controla las emociones. Cuando nosotros negociamos, siempre vamos a ver qué ganamos en el mundo de la prevención. Y el buen negociador hace dos cosas fundamentales. Una, que una persona que negocia y gana una batalla, pero deteriora una relación personal con los que negocia, es un mal negociador. Un malísimo negociador. Tenemos el problema de la irracionalidad y de la parte más impulsiva. Hablaba antes con el jefe bombero de Madrid. Si nos conociéramos como somos por dentro, probablemente seremos mejores negociadoras y negociadores. ¿Sabéis lo que es la amígdala, no? No sé si es una membrana o un trozo de carnita que tenemos aquí. Si nosotros cuando discutimos, negociamos, estuviésemos en ese momento bajo el prima de un TAC, nuestro cerebro veríais que se inflama. Esa cosita nada más que se dedica, cuando se inflama, ya no escucha. Está nada más que preparada para defenderse y atacar. Por lo tanto, seguramente digo, ¿para qué voy a seguir discutiendo? Me retiro amablemente y esperaré 2 o 3 horas, porque el ser humano, aun cuando gana una negociación, requiere un tiempo de adaptación, de asimilación del propio fracaso que reconoce, pero necesitas tiempo. Eso es un déficit en este siglo XXI que tienen los prevencionistas. El poder de la persuasión. La persuasión es todo, absolutamente. Credibilidad, atractivo. Lo del atractivo es muy interesante, porque es más estudiado que una persona atractiva y bien arreglada parece ser que tiene un poder de persuasión ya mayor. Por eso siempre te dicen, si va a una entrevista, ve arregladito, ve un poco arregladito. Competencia, sinceridad y conocimiento y capacidad de resolución. Y esto es muy importante. Mirad, cuando decimos que una persona es competente, normalmente lo basamos en 2 cosas, en la formación y en la experiencia, ¿no? Es lo que marca un nivel de competencia. Y yo digo, lo que marca un nivel de competencia es la capacidad resolutiva de las personas. Si no hay capacidad de resolución, no son personas competentes. No estamos en la era de los títulos colgados. Ya hay muchas grandes empresas que no te preguntan qué es lo que has estudiado, qué es lo que no has estudiado, sino qué sabes hacer. Ser buen técnico no es suficiente. Y dice ahí abajo, porque gran parte de nuestro trabajo es hacer que los demás hagan cosas que nosotros no podemos hacer. Porque el contable tiene que hacer asientos contables. El financiero hace balances y se dedica a que haya cash y dinero. Tiene un trabajo concreto. Parte de nuestro trabajo es que los demás hagan cosas. Y eso es sumamente complejo. La autoridad del prevencionista. Esto sí es muy curioso. Algunos durante años nos hemos dotado de esa autoridad. Entenderme bien lo que voy a decir. El prevencionista no tiene autoridad. No hay ninguna norma legal, además, que le dé autoridad. Si te va a las normas europeas, son asesores, tienen una capacidad, obviamente.
ante un riesgo grave inminente, cualquier persona y un técnico de prevención, o ante un asesoramiento, tiene una responsabilidad por diligencia profesional, por imprudencia simple o temeraria, todo eso está muy bien. Pero la autoridad realmente no la tiene. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos da realmente a nosotros la autoridad? La confianza y nuestra capacidad de resolución. Esa es la autoridad de verdad. Y después la simplicidad genera confianza. Engaño contra honestidad. Vamos a hablar de la deshonestidad desde el punto de vista de la prevención, porque en definitiva, decir, oye, pero realmente no prevenir cuando hablamos de vidas humanas, de tragedias que quedan detrás de una familia, cuando hablamos que cómo es posible que prevalezca en un conflicto prevención-producción la producción. Bueno, eso los gurús le hablan que hay una cierta deshonestidad en nuestro comportamiento, pero tenemos que entendernos cómo somos para no poner el grito en el cielo. Es normal. El ser humano tiene un punto de deshonestidad. Forma parte de nuestro instinto primario. Es más, en el se hizo una encuesta y hasta el 50% de los directivos decían que las prácticas corruptas, siempre pensando en el mundo de la prevención, bueno, como que se daba. Y eso tiene una justificación. Cuando las personas en la línea productiva trabajan, se fatigan, se cansan y están presionados por un beneficio que forma parte del mundo del capital, porque nuestras comodidades se basan al final en el beneficio y cuanto más tengas, mejor estás, eso es normal, ese comportamiento. Y nuestra misión como prevencionistas es otra, entender sus intereses y trabajar como gestores del conocimiento en esa línea que nos vamos a encontrar. La autoimagen es la parte irracional que compensa la deshonestidad. Por eso trabajamos mucho, los prevencionistas del futuro tienen que trabajar mucho en poner de relieve a todas esas personas que tienen la capacidad de decisión y organización en la autoimagen, que es lo que hace que equilibremos la tendencia a la deshonestidad. Esto tiene que ver, si lo leéis, con lo que hemos dicho con anterioridad. Hay una teoría de Gary Becker, que fue Nobel de Economía, que es exactamente igual que el mundo de la prevención. Al final, él dice, bueno, el criminal y el mundo criminalístico, ¿por qué tenemos unos comportamientos? El pensamiento racional trabaja con algo que se llama coste-beneficio. Cada decisión nuestra en cada segundo es coste-beneficio. Si voy a salir allí a tomarme un café, voy a ver el coste, andar un poquito, y el beneficio, un café. Si voy a hacer cualquier cosa en la vida es coste-beneficio. El criminal, y él lo hacía esa equivalencia al mundo de la prevención, realmente hace también lo mismo. Y hace una matriz, probabilidad de riesgo, probabilidad que me pillen, el riesgo que me voy 7 años a la cárcel. Por lo tanto, toma sus decisiones en función. Un ambiente realmente de espacio urbano deteriorado, en la equivalencia de la prevención, un estadio de desorden y limpieza que el prevencionista lo que hace muchas veces es asociarlo a una caída al mismo nivel. No. Realmente el orden y el deterioro de un espacio urbano tiene que ver mucho con las conductas generales y la actitud general. Hay yo creo que seguro que muchos los conocéis. Ayer lo contaba, este estudio que se hizo, que pusieron un auto muy bonito en un barrio medio alto, y pusieron unas cámaras. Y esas cámaras empezaban a funcionar y el coche impoluto e impecable una semana después. Hicieron otra prueba y ese mismo auto le quitaron un espejo. ¿Sabéis lo que empezó a ocurrir? Al día siguiente le faltaba el otro espejo y al día siguiente una rueda.
y el coche desvalijado. Pasa como el que tira un papel o tira 100 papeles. Al final, Gary Berke decía, la prevención es lo mismo, y esto sonará. Trabajamos en términos de probabilidad y consecuencia, y la prevención es exactamente lo mismo. Por lo tanto, el entorno donde trabajamos, nuestros espacios, tiene unos vasos comunicantes con el comportamiento general de lo que hacemos. El otro punto del edificio del conocimiento es el valor del producto de la prevención. Señoras y señores, no nos engañemos. ¿Qué valor tiene la prevención en el mundo del capital? Vamos a ver. ¿Qué valor tiene? ¿Qué producto tenemos? ¿Un producto tangible que lo puedan visualizar como una ventaja competitiva? No. Ese es el trabajo del prevencionista y el gestor del conocimiento en una organización. No es el policía para decir lo que está bien o está mal y entrar en la confrontación. No. Nuestro producto hay que tratarlo como un producto de servicio. Es un servicio. Y un producto de servicio, ¿cómo funciona en el marketing? Generando confianza. Generando confianza en el producto. Y ese es el prevencionista de la prevención del futuro. Tengo que ir un poquito rápido porque ¿cómo voy de tiempo? 10 minutos. Tratar con personas difíciles, bueno, como en todos los órdenes de la vida, pero como aquí vengo a hablar de los prevencionistas, esto es todos los días. Porque es que el prevencionista no es que trate con gente difícil, sino para la mayoría de las organizaciones el que es difícil es el prevencionista. Por eso tenemos que cambiar también incluso nuestra forma de hacer las cosas. Somos difíciles, hasta raros. ¿Sabemos trabajar con gente difícil? Un colectivo de prevencionistas que lleva años orientado y focalizado a la ingeniería exclusivamente de la seguridad, abandonando el pilar del factor humano, aun sabiendo durante décadas que el 85% de los accidentes en su último ratio tiene una causa relacionada con el factor humano. Tampoco lo hemos hecho bien. Este es ese gestor que demanda la sociedad del siglo XXI, ese tipo de técnico. Y trabajar con personas difíciles, si somos todos muy difíciles. Seguro que en vuestras casas todos los días cuando entráis, con la señora, con los hijos, qué difícil es todo, ¿verdad? Todo es tan difícil. Necesitamos ese perfil que buscamos nosotros en nuestras organizaciones, personas con una fuerte resiliencia, con esa capacidad de serenidad, de control emocional, de tranquilizar a los demás, de generar la sorpresa. La sorpresa es la clave de la persuasión. Y no confundamos ser persuasivo con embaucador. Es la clave, la sorpresa. Saber ganar tiempo. Y sobre todo algo que nos cuesta mucho trabajo al ser humano, que es pedir disculpas. Saber aprender a pedir disculpas. Cambiar comportamientos, volvemos al principio. Esto es lo que ofrecemos nosotros. Somos la única compañía del mundo que tenemos una visión clara de transformación. Y como he dicho al principio, no en el terreno de los conceptos, sino un modelo desarrollado programa por programa que está haciendo caso de éxito en países europeos y ya en países latinos. Yo os invito a que profundicéis en cualquier programa que tenemos editado, tanto en su desarrollo como los resultados de implantación que estamos teniendo sobre ellos. Acciona no vende seguridad. La seguridad forma parte de nuestro ADN
y de nuestra aportación a la sociedad civil donde estamos operando. Hemos firmado convenios de colaboración en México, en Panamá, en Brasil. Y es una de nuestras obligaciones. Sabéis que Acciona es una empresa multinacional que se asienta mucho en el modelo de la sostenibilidad y de esa responsabilidad corporativa. Acciona cotiza en el índice Dow Jones de sostenibilidad. Por lo tanto, tiene un compromiso. Tiene su propia fundación, su propia ONG, y es muy importante para nosotros transmitir y de una forma generosa entregar todo lo que vamos desarrollando, tanto a nivel técnico como tecnológico, a todas las sociedades civiles donde estamos operando. En este caso estamos en Ecuador y yo a las instituciones presentes y a la empresa privada presente le pongo a disposición cualquier foro, seminario o curso de formación de manera gratuita que podáis profundizar sobre este modelo de transformación cultural. Insisto que es el único camino. No hay otro, absolutamente no hay otro. Cambiar el chip del directivo para ir acabando. Estamos ya en la 10ª planta, en este edificio. Y decía Jay Reason, que es un investigador conocido en el mundo de las catástrofes aéreas y catástrofes industriales, que él sí lo describía. Yo no sé ni cómo describirlo. Yo también soy directivo, no sé cómo describirlo. Hago un estudio, que esto es curioso, esto lo voy a decir como forma de anécdota, que decían que el 30% o el 20% de los que eran directivos de las grandes compañías tenían unos comportamientos como diferentes al resto. Era un poco más raro. O sea, voy a ser sincero, decía un poco que estaban tarados, ¿no? Estábamos un poco perdidos en algo extraño. Pero él se lo describió. Y Risto dice, son sujetos a fuertes presiones, prevalece la producción sobre la PRL salvo excepciones. Decía, receptivo ante un accidente muy grave, pero de forma temporal. Tienden a culpar los trabajos de primera línea. La seguridad es un proceso de producción negativa y la motivación del cumplimiento de la seguridad es solo legal. Estos conceptos no son realmente, como dice Reason, hoy por hoy. La cultura asociada de los directivos de las empresas modernas es absolutamente mucho más integrador y mucho más efectivo. Pero bueno, Reason lo dijo. Lo que quiero decir con esto, que una vez que conocemos los intereses, el prevencionista no solamente trabaja, lo que he dicho anteriormente, en esa seguridad desde un punto de vista industrial, en la seguridad de las máquinas, en temas de organización, tiene que trabajar como palanca de cambio. El buen prevencionista es un dinamizador de la seguridad, es un orientador a la dirección, según lo que hemos visto anteriormente, de reconvertir lo que es negativo en positivo, en reconvertir que la prevención es una oportunidad incluso en el mercado. Pero el prevencionista de la ingeniería de seguridad no vale que se quede un paso atrás contemplando como si no fuese. No. Eso es lo que se espera de él, que sepa trabajar bajo estas circunstancias. Nuestra obligación persuasiva es mostrar que nuevos modelos de gestión van más allá del beneficio económico. Se le convence por argumentos racionales y emocionales. Tenemos que concienciar ante inciertos daños futuros y eso es muy difícil. Al final hay una falta de ortografía comprado por razones lógicas y razones emocionales. Señoras, señores, ha sido muy poco tiempo. Me hubiese gustado profundizar en parte de nuestro modelo de transformación cultural. No ha sido posible, pero insisto que me pongo y mi organización y nuestro equipo aquí en Ecuador a vuestra disposición. Muchísimas gracias.
Bueno, a continuación, para finalizar esta sesión, invito acá al podio a Pablo Soaz Navas, decano fundador de la Facultad de Ciencias del Trabajo y del Comportamiento Humano de la Universidad CEGI Internacional, decano fundador de la Facultad de Seguridad y Salud Ocupacional de la misma universidad, candidato a doctor PhD por la Universidad Rey Juan Carlos en España y magíster en Seguridad, Salud y Ambiente y docente invitado de la Universidad San Francisco, la Pontificia Universidad Católica, la Universidad de Espíritu Santo y la Escuela de la Politécnica Nacional. Él es nuestro moderador y panelista, quien compartirá sus breves inquietudes y el resumen de la jornada. Luego de eso vamos a proceder a un receso. Gracias. Por favor, bienvenido. Buenos días con todos. Es grato para la Universidad Internacional SEC formar parte de esa alianza estratégica con seminarios